Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Este evento es auspiciado por la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y el ámbito de edificaciones y también la red iberoamericana Proterra. En esta oportunidad nos acompaña Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez. Ella es doctora en arquitectura con énfasis en vivienda. Es arquitecta e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora en la Facultad de Arquitectura, línea de investigación, edificación y diseño sustentable, representante de la Cátedra UNESCO, Arquitecturas de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Actualmente es docente posgradual de especialidad, también maestría y doctorado. Tiene muchas publicaciones, es expositora nacional e internacional en países como Argentina, Francia, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Chile, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, entre otros. Y también ha sido parte de la capacitación en los talleres de los IACOTS organizados por Proterra. Bueno, te doy la bienvenida, querida Yoli, muchas gracias por tu tiempo y por todo este conocimiento que nos vas a compartir. Al contrario, Pacha, un gusto saludarte y pues bueno, sin más preámbulos, te agradezco la invitación y sobre todo a tu universidad y ojalá que nuestras universidades se hermanen y en un futuro nuestros estudiantes puedan hacer intercambio. Bien, como saben muchos de las personas con las que laboro, tengo aproximadamente más de 10 años trabajando e investigando la tierra vertida. Entonces, sobre esto va a disertar mi charla del día de hoy. Vamos a ponerla. Y por favor, a compartir la pantalla. Bien, por ahí les puse en 3 idiomas la tierra vertida, precisamente porque si ustedes lo ponen en francés, los franceses ya tienen también mucho avanzado, ya tienen construcciones hechas realidad. Y si ustedes ponen este nombre en francés en YouTube, van a encontrar algunos videos, especialmente de kinders y de escuelas que ya han hecho por allá en Lyon, Francia. Bien. Pues quiero dedicar esta charla a los estudiantes de arquitectura, tanto los de aquí de Tampico como los de Bolivia, porque van a tener una dura tarea de entablar el nuevo diálogo con la naturaleza, ese diálogo que se rompió. Aquellos que son y serán los encargados de cuidar el patrimonio, al que no se le dará apoyo porque habrá otras prioridades, pero hay que recordar que un pueblo que no tiene memoria está condenado a sufrir los errores del pasado. Bien, generalmente cuando hablamos de construcción con tierra, pues vemos todos estos ejemplos. Estos ejemplos son en mi país. Por ahí pueden ver las casas de adobe. La que está al centro es la casa de Bajareque, que es muy típica en la costa, que es la zona en donde yo vivo. Abajo tenemos la famosa Casa Maya, que se realiza mucho en Yucatán, y detalles como, por ejemplo, casas de adobe en Michoacán. Pero esto también es construcción con tierra. Es una casa que está en el Distrito Federal, hecha con bloques de tierra comprimido, y esto también es sustentabilidad, y es ir a la vanguardia en lo que es construcción con tierra. Hablando de patrimonio, tenemos todos estos ejemplos, los famosos tulus de China, los edificios de Yemen. Una de las preguntas que normalmente me hacen los alumnos es, bueno, ¿y cuánto dura la construcción con tierra? Bueno, pues tanto como estos edificios milenarios, ¿no? Como la misma muralla china. En la parte de abajo vemos construcciones con cob, que están hechas algunas en Francia y otras en Inglaterra. Ahora vamos a ver
algunos antecedentes prehispánicos y actuales de la tierra vertida y qué es. En la zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua, se tenía la creencia de que esto era tierra vertida. Posteriormente, y hasta que no lo confirmaron los arqueólogos, fíjate que me ha pasado una cosa muy curiosa. En esta prácticamente hermandad de red que tenemos de Proterra, cuando muchos de los amigos se han enterado que estoy o que sigo investigando acerca de la tierra vertida, me siguen pasando información. Hace poco, mi querida amiga, la arqueóloga y doctora Anik Daniels, me dijo, y ya está confirmado que sí era tierra vertida. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que necesitamos un encofrado y como tal son materiales perennes y entonces la madera no nos llega a nuestros días, ¿verdad? Aquí en el estado de Chihuahua también tenemos esta otra que es la cueva de las 40 casas. Bien, ¿cómo inició esto? Pues precisamente en un CIACOT que fue en Brasil, organizado por Celia, y en el 2008 me llama mucho la atención unas casas en la visita que fuimos a hacer en Alcántara, y en donde veo que no hay ninguna otra técnica, es decir, no se ve mampostería, y me llama la atención y empiezo a investigar de esto. Me dicen también que en Manaus, por ahí de 1950, se construye un hospital con esta técnica y yo lo único que pude conseguir es esta foto de las enfermeras y al fondo se ve el hospital. Y sin embargo, mi buena amiga Graciela Viñuales, también de Proterra, me dice, fíjate que yo tengo un libro, ella tiene un acervo grandísimo que por cierto acaba de donar, y en donde viene una foto, déjame y te la busco y te la voy a pasar. Y bueno, pues con esto conseguí esto que sinceramente es invaluable para mí, y es la foto de la planta de este hospital Adriano Jorge en Manaus, hecho con tierra vertida. Desgraciadamente, el hospital ya no existe más porque una de las fallas que tiene esta técnica es precisamente que si no se usa la cantidad adecuada de agua, los muros empiezan a fracturarse. Entonces, este hospital ya no existe más. Para los años 70, se construyeron 3 casas en Argelia y precisamente a partir de esta técnica, que es la técnica de tierra vertida, y los muros tenían 40 centímetros de espesor. La tierra se fluidizó porque estamos hablando de un concreto de tierra e inicialmente se estabiliza con cal, pero después se sustituye por cemento. Bien, esto es algo muy importante para ubicarnos en dónde está esta técnica. En este disco podemos ver los 3 tipos de estructuras que existen en tierra. Tenemos lo que es mampostería, en donde van a entrar los BTCs, donde van a entrar también todo lo que son adobes y aquellas formas que están esculpidas o hechas a mano. La estructura, como puede ser bajareque o técnicas mixtas, y lo que se conoce como muros monolíticos. Dentro de lo que se conoce como muros monolíticos, ahí entra la tierra vertida. También entran todo lo que se conoce como el escarbado y pues obviamente el tapial, que es una técnica muy parecida al tapial, pero vamos a ver las diferencias. Tenemos estas definiciones de tierra vertida por los grandes maestros de la tierra, como son el profesor Hubert Guillot, el ingeniero Hugo Uben, y lo que más debemos de tomar en cuenta en estas definiciones es que es una mezcla hecha de suelo, obviamente tiene arcillas, arenas, limos, pero tiene un agregado pétreo, que es lo que caracteriza un concreto de tierra. Va a tener gravillas o va a tener el agregado pétreo. Eso es
lo más importante para la tierra vertida o el hormigón de tierra. Por ahí del 2011 iniciamos una investigación denominada Programa de Cooperación Bilateral, que estaba auspiciada por CONACYT en México y el MINCYT, que es el símil en Argentina, precisamente para investigar acerca de la tierra vertida. Y bueno, aquí estamos viendo ya los finales de la investigación donde el Murete se somete a esfuerzos para ver si era capaz de actuar como muro portante. Entonces, en aquel entonces empezamos nosotros por hacer la mezcla. Teníamos suelo arcilloso, le pusimos lo que aquí se denomina grava, que es piedra triturada aproximadamente de 3/4 de diámetro, obviamente agua, y algunas se estabilizaron con cemento y posteriormente esas muestras o cilindros se llevaron a la compresión, haciendo también pruebas de contracción de la arcilla. Algo muy importante en esta investigación fue que logramos, junto con la Universidad Tecnológica de Santa Fe, hacer este tanque de chorro de agua que se ve en la esquina inferior derecha, y es precisamente para probar la resistencia de estos cilindros de tierra vertida al agua. ¿Por qué era tan importante para nosotros? Yo vivo en una zona que es ciclónica. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente en Chile, viven en zonas sísmicas, pero para nosotros lo que son las lluvias torrenciales, vientos huracanados que a veces llegan a ser hasta de 120 kilómetros por hora, pues era muy importante, y con agua, era muy importante probar cuál era la resistencia de estas muestras al chorro de agua. Y bien, bueno, estas son pruebas que normalmente se hacen al concreto, como el revenimiento, y las pruebas de casa grande y límites de liquidez de suelo que pues que todo mundo conoce, ¿verdad? Esta prueba de la que hablábamos está normatizada. La norma es la neozelandesa y ahí vienen los números por si alguno de ustedes quiere tomar referencia. Y es muy importante que siempre que hagamos pruebas o que hagamos investigación, siempre lo referenciemos a alguna norma. Si bien es cierto, no todos los países, como por ejemplo el nuestro, que nada más tenemos una sola norma con tierra, es muy importante que siempre lo referenciemos. Por ahí en todas estas diferentes charlas que se han organizado, dada esta contingencia, oía yo a alguien que decía, ¿cómo es posible, todo indignado, ¿no? Que el cemento sí tenga normas y a ellos sí los dejen construir y a nosotros no. Bueno, pues precisamente con todos estos trabajos y apoyados en normas, es como vamos a validar hacer nuestras propias normas. O países como por ejemplo el de Colombia, que tienen una traducción de la norma francesa. Pero si no tenemos algo con qué validar las construcciones, lo primordial es que éstas sean seguras. Lo que vemos abajo son 3 tipos de cilindro. El primero, el que ven más erosionado, es porque solo tiene tierra vertida exclusivamente. El segundo, y la gente que me conoce desde hace mucho sabe que también paralelamente he estado trabajando con sabias vegetales, como puede ser el mucílago de nopal o el acíbar de la aloe vera. Es muy importante usar el término correcto porque yo sé que hacia América del Sur le llaman el jugo de tuna. Ahora sí que como nosotros tenemos la patente de los nopales, la tuna es la fruta del nopal y esa no la usamos para hacer jugo porque tiene una gran cantidad de azúcares y esto puede dañar la evolución de tanto del material como de la tierra misma. Entonces es el mucílago de nopal.
Y vean cómo con estas sabias casi no hubo erosión en el cilindro. El tercero, de derecha a izquierda, es el que ya está estabilizado con cemento y prácticamente no sufrió nada de erosión. Continuó. Bien, dentro de esta investigación, siempre hemos tratado de involucrar muchísimo a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y bueno, todos emocionados ahí participaron. Este fue nuestro primer murete de tierra vertida que hicimos, pesando los materiales, dosificándolo y todos nuestros alumnos participaron y bueno, pues ahí está el resultado, el cual, como vieron en la primera diapositiva, posteriormente se sometió a pruebas de esfuerzo y compresión. En la parte de abajo, pues el equipo de estudiantes, la de la izquierda es Mariú de Argentina y las dos de la derecha son de la Facultad de Arquitectura. Quiero que sepas, Pacha, que a mí me dio muchísimo gusto porque estas chicas nunca habían salido de México y para ellas fue toda una experiencia irse a la Universidad de Santa Fe, asesoradas por el ingeniero Ariel González, para terminar la investigación y ver qué era lo que estaban realizando allá en Argentina. Bien. Para el 2013, ya una vez que ya habíamos probado los muros y que ya habíamos visto que estaba seguro y confirmado con las normas, pues entonces participamos otra vez con un filial de CONACYT que es estatal y con fondos mixtos, se llama FOMIX COTACYT, en elaborar esta vivienda que le denominamos al proyecto Vivienda Experimental Sustentable, con los muros hechos de tierra vertida y la losa de bambú con una capa de compresión de concreto. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que hicimos. Es muy importante que sepan los estudiantes que hay otras alternativas para construir. Es bien importante saber que no todo es cemento y que la mayoría de los materiales convencionales producen una gran cantidad de CO2 y más los escombros que genera la propia construcción, y por eso se dice que la industria de la construcción es una de las que más contamina. De igual manera, la energía que se incorpora a cada uno de los edificios o la que ocupa cada uno de estos materiales en su construcción, como puede ser el mismo concreto, el yeso, y como ustedes ven ahí, el acero, el aluminio, el cobre, la cantidad de energía que consumen es tremenda. Entonces, por eso es, y no es, digamos que un boom o una moda, es ser benignos con el planeta, ver de qué manera nuestra huella, podemos reducir nuestra huella, la contaminación, el CO2, y podemos construir más sustentablemente. Esta es una pequeña perspectiva de esta vivienda sustentable. Junto con esto les voy a platicar todas las experiencias porque no se crean que todo es así como que color de rosa cuando uno está haciendo un proyecto de investigación. Y tú lo has de saber, ¿verdad? Te topas con N problemas, pero cualquier cantidad, desde el más pequeño hasta el más tremendo. Originalmente, se había pedido un terreno dentro de la Facultad de Arquitectura. Nos dieron uno, pero pues resultó que fue una barranca y hubo que rellenarlo. Entonces, el proyecto original constaba de 2 recámaras, pero pues una nada más se quedó en proyecto, o sea, para crecer, y nada más se hizo, por eso parece punteada, y nada más se hizo una sola recámara. Entonces, pues tuvimos que empezar por hacer el relleno y la compactación, cosa que no estaba considerada entre el presupuesto del proyecto, y
elaborar una plataforma en donde pudiera descansar nuestra casa. Entonces ahí nos ven con la compactación del suelo. Obviamente con un suelo pues de tan poca resistencia tuvimos que hacer una losa de cimentación. Esta sí tuvo que ser por los medios, digamos, convencionales, ¿verdad? Concreto, acero. Pero a partir de ahí, quiero que sepas que logramos reducir el acero sin temor a equivocarme hasta en más de un 80%. De ahí, los castillos, no sé si se llamen así por allá, los elementos estos verticales que vemos ahí, se hicieron con bambú y los estribos, eso sí, tuvieron que hacer de alambrón de un cuarto porque quedaba muy frágil la esterilla del bambú. Asimismo, pusimos algunos elementos horizontales de refuerzo, que son los que se ven a la derecha. Y antes de colar el muro, si bien es cierto no se necesitaban, se hizo porque finalmente en una zona sísmica, la que no es nuestro caso, se pudiera necesitar y queríamos ver cómo se comportaban. Ahí vemos cómo están armando los tableros y ya una vez armados, tal cual, como se hace una cimbra para una tapia, pues se colocaron. Ahí vemos cuando ya están vaciando los muros. Y algo muy importante, como tampoco teníamos mucho dinero para hacer varios juegos de cimbra y colar todo de un solo tirón, entonces lo que hicimos fue modular nuestra casa habitación, nuestro prototipo, para que nada más se hicieran 3 cambios de molde en todo lo que es la planta baja y después para alcanzar la altura del proyecto sobre esos mismos muros se subió la cimbra. Ahorita lo vamos a ver en otra fotografía. Bueno, ahí ven, algo que me llama mucho la atención es que cuando he tenido proyecto de investigación, generalmente y sin tratar de ser feminista, yo invito a todos en general, pero las más entusiastas y las que más participan son las chicas. Ahí las ven que están con una varilla haciendo las veces del vibrado. Y otra cosa que también queríamos probar es que la construcción fuera fácil, es decir, no se debe de requerir demasiada capacitación para que esto se pueda reproducir por familias de escasos recursos, ¿sí? Entonces, ahí vemos también cómo están colando la parte superior del muro y la parte que ya está desimbrada con los inicios de las ventanas. Aquí vemos el desimbrado y en la misma cimbra se dejaba el inicio de la ventana. Lo que ven ahí en la esquina de la foto inferior es de que después de estar haciendo varias pruebas con las mezclas, descubrimos este suelo maravilloso que tenemos aquí en la región de Tamaulipas, que se conoce como medrano. Este suelo ya trae 6% de arcilla, trae arena, trae limo y además ya trae el agregado pétreo. O sea, me hicieron la mezcla ideal, sin yo, la madre naturaleza, sin yo tener que mover un solo dedo. Entonces, a partir de ahí, lo único que hacíamos era estabilizarlo. Ahí aparece de nuevo el suelo. Ven ustedes cómo se ponía la cimbra para lograr la altura del proyecto. Otra pregunta que también siempre me hacen es, ¿qué poníamos entre la parte baja del muro y el colado de la parte alta para unir los dos? No le poníamos ningún aditamento, nada. Por el puro peso propio de la tierra,
las dos se juntaban. Obviamente quedaba irregular la parte de abajo y eso le servía de adherencia. En la fotografía anterior mostrabas justamente esa transición, este montaje de estas formaletas, podemos decir, de madera, ¿cómo se hacen? ¿Al igual que de las tapias o cuál es el sistema que se trabaja? Sí, 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 o sea, lo que hacíamos con la cimbra, en primer lugar era, por eso ves esos bastidores con esos parales para que quedara bien reforzado el tablero. Y después lo que sí se hacía era pasar unos torones de cables para unir uno y otro lado de de la cimbra para que a la hora de estar colando no se fuera a abrir y no perdiera verticalidad del muro. Pero tal cual como se hace en una tapia. Entonces, lo que sí podemos ver, y ya en estos ejemplos, es que esta técnica es mucho más rápida que la del tapial. Algo que quiero hacer hincapié, porque luego se malinterpretan las cosas y sobre todo por los estudiantes, no hay ni buenas técnicas ni malas técnicas de tierra. Todas son iguales, cada una tiene su valor. Alguna llevará más tiempo que otra. Por ejemplo, tal vez nos lleve más tiempo estar haciendo adobes, pero nosotros lo que debemos de valorar es para qué la vamos a ocupar y qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alrededor de recursos para con esa base seleccionar cuál técnica es la que vamos a ocupar? Bien, entonces estábamos aquí. Algo que se hizo exhaustivamente fueron pruebas físicas y químicas. Constantemente a cada batida de mezcla que hacíamos, se le sacaba resistencia a la compresión, se sacaban muestras de pH para ver cómo estaba resultando la tierra, pruebas de alcalinidad. De nuevo, las chicas siempre ahí atentas al trabajo, porque después de todo esto se hizo un reporte y aún así estas casas todavía están de pie. Ahorita van a ver más ejemplos de estos prototipos que se han hecho ahí en la facultad. Y lo más interesante es de que como son viviendas experimentales, se han estado monitoreando para ver cuáles son las fallas y en un momento dado esto ya se pueda reproducir. De hecho, me dio mucho gusto porque acabamos de escuchar en estas charlas de Proterra a Rodolfo Rotondaro y me dice que ya está ocupando la tierra vertida, pero ya en barrios, ya no en talleres, sino que ya lo está haciendo directamente con la comunidad y eso me da mucho gusto porque la investigación no se debe de quedar en la universidad, sino que debe de salir, ¿verdad? Y que sea aprovechada. Mira, hacia el interior de la vivienda, el muro del baño, ya que el espesor de estos muros es igual que que el de una tapia, 25 centímetros. Entonces, como este era un muro divisorio, el del baño, no quisimos que nos robara más espacio y lo que hicimos fue hacerlo con bloques de BTC que los mismos alumnos hicieron. Bien, el cerramiento, es decir, la parte en donde se va a transmitir uniformemente la carga de la losa, también lo hicimos con esterillas de bambú, con sus estribos de alambrón y lo que es más importante, se hicieron con tierra vertida estabilizada, al igual que el BTC con 6% de cemento. Bien, aquí vemos cómo con una mínima capacitación, ahora sí que aquí sí no fueron estudiantes, sino que fueron los maestros albañiles, con tornillos y un destornillador eléctrico, porque eran ahora sí que cientos y cientos de tornillos. Cada tres
eh, 3 medias cañas de bambú se unían, previamente impermeabilizadas para que la misma humedad de la mezcla no fuera a hincharlas, porque el bambú pues tiene un tratamiento como la misma madera. Y entonces lo que hicimos se fueron colocando ante estos conectores o cargadores, ¿sí? Bien. De igual manera se hizo toda la conexión eléctrica de la losa. Eh, En la primera foto de la izquierda al fondo pueden ver otro de los prototipos. En ese sí yo no fui responsable técnico de ese proyecto, pero sí participé en él. Y esa casa habitación es de 2 pisos y está hecha toda con bloques de tierra comprimido. Bueno, regresando a lo nuestro. Entonces se hace toda la instalación eléctrica y otro punto muy importante es otro de los 5,500 problemas a los que nos topamos. Al ver cómo quedaba por abajo esta losa de bambú, pues lo primero que se te viene a la mente es, esto no se va a poder colar, ¿verdad? Porque la madre naturaleza no te hace los bambús perfectos si queda un hueco entre ellos. Pues sí representó un problema porque no sabíamos cómo llenar estos huecos. Entonces fue así como que lluvia de ideas. Empezamos a tratar varias cosas, entre ellas las bolsas de papel craft, que es las bolsas en donde viene el cemento, pero resulta que a la hora de subirlas o a la hora de acomodarlas se caían, entonces no funcionaba. Después alguien dijo con tela, otro dijo con malla. Todas las opciones eran bien recibidas, pero queríamos que fuera algo viable y además de viable, que lo pudiera hacer cualquier familia, si es que iba a ser autoconstrucción dirigida. Yo jamás he estado de acuerdo con solo la autoconstrucción. Siempre tiene que ser asistida técnicamente. Hasta que finalmente a un alumno se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué tal si usamos la técnica de las piñatas? Las piñatas que son mundialmente conocidas, las piñatas mexicanas. Y le dije, a ver, platícame tu idea. Entonces dijo, voy a traer engrudo de mi casa, hecho de la forma más sencilla, con, ya sabes, harina, un poco de pegamento, agua. Y voy a traer periódico. Y con una brocha vamos a irlo pegando. Lo único que nos interesaba era que estuviera ahí momentáneamente hasta que aguantara el colado, ya después si se caía el papel no nos importaba. El chiste es de que no se pudiera colar, ¿verdad? Entonces, una vez que se acabó el sistema eléctrico y que hicimos eso, nos topamos con otro pequeño problema. La casita estaba al pie de un árbol, acá le llamamos framboyán, que ahí se ve en la parte de abajo, es ese que tiene la hoja chiquititita. Y todos los canales de las medias cañas de bambú se llenaron completamente de esa hoja. Entonces no podíamos colar así y tampoco se podía barrer porque resulta que si lo barríamos, cada media caña tiene los anillos del crecimiento, entonces no se podía, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió llevar la aspiradora de mi casa y esa fue la única, con el aire, fue la única manera de que pudimos ir limpiando. Y bueno, ahí empezó el colado. Obviamente los alumnos nos ayudaron. Como estamos hablando de aproximadamente unos 65 metros cuadrados, sí necesitábamos pues de ayuda de una revolvedora. Ahí ven algunos detalles. Ese fue otro problema, mientras que hacer un goterón en una casa convencional es lo más sencillo que hay. Aquí no, ¿verdad? Porque no se puede clavar el bambú, porque como madera se raja. Entonces tuvieron que otra vez que usar toda la inventiva para ver de qué manera se podía hacer ese goterón, que iba a ser vital, porque si no el agua iba a estar
dañando constantemente el bambú. Bien, en la parte de arriba se hace este pretil, precisamente porque era la idea de que ahí va a ir la cisterna o el tinaco para almacenar agua. Y bueno, un detalle del botaguas que también se hizo con bambú. Ahí se alcanza a ver el árbol de las hojas chiquitititas. Y bueno, el piso. El piso también se hizo de tierra, de la misma tierra vertida. Se estabilizó con cemento porque yo decía, bueno, para los acabados no le voy a meter un piso cerámico porque aquello se va a ver incongruente, ¿verdad? Y también la otra idea era que al desmoldar los muros ya no necesitáramos revoque, sino que ahí mismo ya quedara y lo único que pudiera requerir sería pintura. Me prestaron por ahí un molde para estampar concreto y ahorita van a ver los resultados. Se lograron resultados muy, muy interesantes. Mira, por ahí se alcanza a ver. Este es el muro de BTC que por adentro es el baño. Para las instalaciones se nos ocurrió bajarlas y poner los contactos, pero para que no quedaran visibles le pusimos esta media caña de bambú. Ahí se alcanza a ver el piso ya estampado y parte de la instalación eléctrica exterior. Este es otro detalle. La barra de la cocina donde va el lavatrastes, también lo hicimos con bambú, al igual que el ovalín del medio baño o del baño, también es de bambú. Ese muro de división donde está el WC y el lavabo también es BTC. Y bueno, todos los detalles se hicieron con bambú o con tierra. Sí quiero decirles que no todo es bello y color de rosa. Con el paso del tiempo, después de, bueno, esta casa ya va para 7 años, lo que más problema nos dio fue la losa, porque como son dos materiales diferentes, el concreto y el bambú, aparecieron muchas grietas por los cambios de contracción y dilatación. Entonces eso, claro, hizo que el agua penetrara. Estoy en una zona donde llueve muchísimo y precisamente el año pasado, después de pensar varios años cómo se podría mejorar esta losa, del parteaguas que está en el muro donde está recargada la barra de la cocina, hacia el otro lado es la recámara. Bueno, toda esa parte de la losa se demolió y la volvimos a colar, la volvimos a armar, la volvimos a colar. Ahora sí, metiéndole todo lo que se nos ocurrió para que no se volviera a fracturar y estarla monitoreando. Bueno, pues a la fecha ya no han aparecido grietas, no ha tenido ningún problema esa losa. Y algunas personas me han dicho, bueno, ¿y por qué hacerlo a escala 1 a 1? Si lo puedes hacer en una maquetita o lo puedes hacer, no sé, una trave de 1 metro. Pero déjenme decirles que tenemos comprobado que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque en un claro de 3 o 4 metros ves cómo se flecta, cómo actúan las cargas, cómo aparecen las grietas. Y cuando tienes muestras con una longitud tan medida o tan pequeña, no aparecen toda esa serie de problemas. Bien, continúo. Esta es la vista exterior de la casa. El otro problema es, y bueno, ¿y cómo hacemos las ventanas? Sería una aberración metérselas de aluminio, ¿verdad? Y totalmente incongruente. Entonces se nos ocurrió hacer estos marcos de madera y con las mismas regletas de bambú, pues se hicieron las ventanas. La misma puerta y los detalles son con medias cañas de bambú. Y bueno, de
prototipo experimental, creo que el mejor cumplido que he recibido es cuando se me acercó uno de los intendentes de la escuela y me dijo, ¿y no me puede hacer una igual a mí allá en un terrenito que tengo? Entonces, y también ha ido, aquí hay una, como a 3 horas de aquí hay una reserva natural que se llama la Biosfera del Cielo. También han venido a verla porque les interesa hacer como que pequeñas cabañitas muy sustentables para tenerlas allá. Bien, entonces más o menos se terminó como en el 2014. Este es una cúpula catenaria que este ingeniero que está ahí en la parte inferior empezó a experimentar también. Pues cuando estás en esto, conoces gente y yo estoy haciendo esto y tú cómo le estás haciendo. Y por ahí lo fuimos a ver. Él hizo toda esta siembra y él decía, y con el armado de madera, él tenía la confianza que con el puro peso propio y por la misma forma de la cúpula iba a aguantar, para que vean que no todo es color de rosa y siempre hay fallas, pero sobre de esas fallas aprendemos, ¿verdad? Esta losa no resistió, aparte de que no estaba estabilizada con nada. Pero bueno, fue un buen intento. Para el 2014, precisamente, doy mi primer taller de tierra vertida y sobre de a los últimos que he dado que tú has visto en Oaxaca y en Guatemala, quiero que sepas que hemos avanzado mucho porque originalmente en los talleres, después de hacer la explicación de lo que es la tierra vertida, hacíamos un murete, ¿verdad? Una cosa que he aprendido es que en los talleres la gente quiere ver el resultado rápido, quiere ver ya así como por obra y arte de magia que al desmoldar qué es lo que está pasando ahí. Y esto no funciona así, porque si no desmoldas así de rápido el concreto, pues menos esto que es tierra vertida, ¿verdad? Entonces, y no por hacerla menos, sino porque todos los materiales llevan su tiempo y su proceso. Entonces es por eso, por lo que luego muchas veces me preguntan, bueno, ¿por qué en los talleres si haces modelos pequeños? Pues para que vean el resultado, para que puedan desmoldarlo y lo vean, porque en la mezcla lleva cierta cantidad de agua que no nos permite desmoldarlo inmediatamente cuando se hace a escala 1:1. Por ahí del 2016, nuestra querida amiga de Proterra, Elena Ochoa, también de México, organiza un hermoso taller en Guadalajara, que es donde ella vive, denominado Tierra y Cal, y logra lo que nunca nadie había logrado, que es sacar de sus hogares y de su zona de confort a gente tan importante como Patrice Joat, como el ingeniero Hugo Uben, como el arquitecto mexicano Oscar Hagerman. Y bueno, tuvimos creo que fueron 4 o 5 días de conferencias de ellos, de talleres, que fue en el ITESO de Guadalajara, que fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué se las estoy contando? Porque ahí también me invitó a dar un taller de tierra vertida. En este taller, bueno, ahí vemos a nuestra gran coordinadora de Proterra, doña Delmi, trabajando muy entusiastamente en este taller. Y entonces ya hicimos unos muretes más pequeños. La tierra que tienen en Guadalajara es la cosa más maravillosa que puedan imaginarse. Tienen una arcilla café lindísima y además tienen otra tierra que le denominan jal, que también pudimos ver en Oaxaca. Es este tipo de tierra que, bueno, seguramente en cada lugar le dan su nombre, no es nada más que tierra compuesta con puzzolana, que son residuos volcánicos. Si sabemos bien, la puzzolana es uno de los componentes que tiene el cemento.
Entonces, en aquel taller decidimos estabilizar solo los muretes con cal y con la puzolana. Y bueno, ahorita vamos a ver lo maravilloso de los resultados. Bueno, aquí están los chicos de Guadalajara, ya felices después de haber terminado su taller. Y estos son los resultados que obtuvimos. Si ven al fondo, ahí aparece muy pequeñito una franja del tapial, de un tapial también hecho con esta misma arcilla. Si ven la diferencia, en el tapial se ven las franjas de donde se fue apisonando. En la tierra vertida no. ¿Por qué? Porque se vierte tal cual si fuera un concreto. Yo cada vez que lo veo estoy enamorada de estos muretes porque quedaron como barras de chocolate. Ahí creo que lo acabamos un jueves o un viernes y lo desmoldaron el domingo o lunes siguiente. Yo ya no estuve cuando los desmoldaron porque yo vivo en el otro extremo de la República Mexicana y me tuve que regresar. Pero por eso se ve todavía un poquito de humedad en el murete. Pero me dicen que quedaron durísimos, es decir, el JAL le proporcionó la misma resistencia que le hubiera dado si lo estabilizamos con cemento. Lo que sí le pedí a los chicos, pero ya no hicieron, fue que hicieran algunas pruebas de carga, ya sea con sacos de arena, para ver la resistencia, pero pues desgraciadamente ya no lo pudieron hacer. Aquí está otro de los ejemplos. Y pues qué maravilla, ¿no? Y si se fijan el acabado, pues prácticamente liso que nos da el encofrado, pues ya no necesitamos hacer ningún afinado posterior. Esa es otra de las ventajas de esta técnica que es muy rápida. Pero lo más importante es que no trabajemos con ella nada más a sentimiento. Tenemos que hacer pruebas sobre la tierra. Eso es básico. Para los estudiantes deben de saber que hay pruebas de laboratorio, hay pruebas en campo, saber el contenido de arcilla que tiene el suelo, todos los componentes que tiene, para con esa base, entonces sí, empezar a construir de una forma segura. Bien. Una consulta, Yoli. En el caso Dime. de esa fotografía anterior que mostrabas en el taller que hicieron, ¿cuál es el porcentaje o la relación aproximada que han utilizado con este tipo de tierras? Es decir, ¿cuánto más o menos tenía de arcilla? Porque recuerdo que en el taller de Guatemala y nos enseñabas de que hay distintas dosificaciones y cada una efectivamente tiene su importancia. ¿Cuál ha sido la dosificación que se ha utilizado? Y como hablabas, ¿no? De este material del HAL, ¿en qué porcentajes también se ha utilizado para que pueda tener esta resistencia, ¿no? Sí, mira, se tiene que ver cuál es el porcentaje de arcilla con el que vamos a estar. El porcentaje de arcilla va a variar dependiendo del suelo en cada uno de los lugares. En este caso en particular, el porcentaje de arcilla andaba alrededor entre un 7, un 8. El suelo que nosotros estamos manejando es alrededor de un 6%, 6 o 7% de arcilla. Nosotros en nuestra zona no tenemos JAL por ser digamos, una piedra de origen es puzolánico, ¿verdad? Y en nuestra zona no tenemos. Allá en Guadalajara, que sí tienen, lo que hicimos fue dosificarlo como si fuera un concreto, ¿verdad? Entonces, trabajando la puzolana como si fuera una grava y entonces lo dosificamos en una proporción 1:2:2. Si veíamos que la puzolana, porque cambia de Guadalajara a Oaxaca el tamaño es decir, la granulometría, pues entonces ahí le agregábamos. Mira, en los talleres, desgraciadamente, no se puede hacer pruebas
porque estamos sobre el tiempo. Muchas veces los talleristas llegamos y ahí mismo conocemos el material. Lo ideal sería que nos fuéramos unos días antes, que hiciéramos pruebas, que hiciéramos la prueba de compresión, digo, ya para construir, ¿verdad? Y entonces de esa manera hacerlo más seguro. En esta forma aquí no se puede. Entonces hicimos una dosificación como si fuera, le dimos un tratamiento de concreto, ¿verdad? Como si fuera un concreto. Ya si tú fueras a desarrollar esto ahí en La Paz, pues bueno, lo ideal sería, además de dosificarlo con concreto, hacer varias muestras y ver cuál de ellas es la que te va a dar la mejor resistencia, pero ya hacer las pruebas en laboratorio. ¿Sí? Bien. Continuamos. Este es uno de los últimos proyectos de investigación que traje, que empezó en el 2017. Este no fue un proyecto cerca de la tierra vertida, no y sí. Les voy a explicar por qué. El proyecto en sí versaba sobre un recubrimiento sustentable en donde utilizáramos las fibras que provienen de los agaves. México es de los países que tiene la mayor variedad de familias en agaváceas y para que se les quede grabados a todos es de donde se saca el tequila, para que no se les olvide, ¿verdad? Nada más que hay ciertas plantas ciertos agaves de donde se saca el tequila y otros no, y hay otros donde se saca el mezcal. Entonces, esta en particular que se llama el agave lechuguilla torrey, no da ningún, vamos, no se puede destilar, no da ningún líquido, pero lo que sí se obtiene de ellos son fibras de las hojas, y no de todas las hojas, sino de aquellas que van naciendo nuevas y que nacen al centro de la planta y luego la planta tiende a abrirse, ¿verdad? Entonces, lo primero que teníamos que hacer, porque ustedes saben que la sustentabilidad no es nada más usar materiales que sean de nuestra región, sino es hacer un círculo virtuoso en donde se genere trabajo, implique la sociedad y además de implicar la sociedad que sea económico, es decir, que tenga todos los 4 pilares de los que habla la UNESCO, ¿no? Y entonces lo primero que decidimos fue traernos estas plantas aquí para ver si eran capaces de adaptarse a nuestro clima y en segundo lugar que la gente las pudiera plantar y que aprendieran a sacar la fibra de la planta. Y entonces ya estábamos generando un círculo virtuoso. Aquí a 2 horas de donde yo vivo, la gente antes con estas plantas se dedicaba a hacer escobas, escobetillas, y era una forma de trabajo para ellos. Desgraciadamente, los fueron desplazando las fibras de plástico. Por ahí del 2009 fue declarado el año de las fibras naturales a nivel mundial y es un regreso a traer materiales naturales a la arquitectura. Entonces, esa era uno de tantos objetivos que tenía este proyecto. Y bueno, pues les quiero decir que esta planta es de una zona muy árida. Logramos que se adaptara. Cuando vengas a visitarnos, Pacha, lo puedes ver. Y no tan solo eso, sino que estas plantas ya tienen hijitos, o sea, ya lograron reproducirse y es una planta muy noble y ha logrado seguir viviendo y adaptarse a nuestro clima. Esto que ven aquí, el de la derecha, no fue una casa habitación, sino fue un cuarto de pruebas en donde se iba a estar probando este recubrimiento. Y el de la izquierda es estas 4 casas que tenemos ahí que denominamos ahí en la Facultad de Arquitectura de aquí de Tampico, el corredor de investigación. En este también fui responsable técnico y los muros de la casa de la izquierda están hechos con botellas de plástico, de PET, de refresco rellenas con
con arena y con eso se levantaron los muros, pero bueno, eso a lo mejor es tema de otra charla, ¿no? El de la derecha es cómo quedó terminado este cuarto de pruebas. Y bueno, por ahí del 2017, ustedes han de recordar que México otra vez sufrió un tremendo sismo como el del 85. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para contribuir con eso a nivel de investigación? Y dijimos, bueno, vamos a hacer este cuarto de tierra vertida, pero además lo vamos a armar. Vamos a armar la tierra vertida para ver si es capaz de que haya adherencia entre las mallas y además que esto funcione para zonas sísmicas, ¿verdad? Recuerdo que estaba ahí en constante comunicación con gente que vive en esas zonas y vimos que sí estaba funcionando para después de eso estarlo monitoreando. El pretil de todo este cuarto de nuevo se hizo con bloques de tierra comprimido y bueno, por ahí ven el resultado terminado. Para desarrollar esta mezcla y ver cómo funcionaba y demás, nosotros ya tenemos avanzado una parte, pero además queríamos ver cómo funcionaba y entonces invité a mi buena amiga Natacha Ugón, y estuvimos trabajando ahí alrededor de 15 o 20 días, me parece, en el laboratorio de materiales de mi facultad y empleando todos los materiales que llevaba este recubrimiento y la fibra. Esta es la fibra que ven ahí del agave. La primera parte del proyecto que fue enseñar a los alumnos cómo extraer la fibra, cómo trenzarla, cómo hacer productos con la fibra. Eso ya no se los puse aquí en las diapositivas porque sí iba a ser demasiado extensa la charla, ¿no? Pero esa fue parte de la primera etapa. Y ya una vez que logramos sacar las cantidades o los componentes ideales de la mezcla, lo siguiente que hicimos fue pigmentarla. En este cuarto de pruebas, en los 4 muros se realizaron todo tipo de pruebas, desde adherencia, ver si la mezcla se podía adherir sin nada, porque al recordar que el muro es de tierra vertida, queda liso por la cimbra, ¿no? Entonces, pues nada más se hizo un rayado. Ahí ven 3 muestras. En otra se le puso ¿cómo se llama esto? Es un polímero que sirve para la adherencia. Y por último, nada más una lechada de tierra. Vimos que no necesitaba nada. O sea, el recubrimiento era base tierra con fibras y porcentajes de aloe vera y otros materiales. Se adhirió perfectamente. Luego, todas esas muestras que ven ahí están numeradas y lo que necesitábamos nosotros era ver cuál era el largo idóneo de la fibra, con qué largo nos iba a trabajar mejor ese recubrimiento y vimos que no necesitaba ser muy larga la fibra para obtener excelentes resultados. El otro punto es si aguantaba el color, porque pues la gente no iba a querer tener un muro color tierra, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar, como nosotros no tenemos tierras de colores, nuestra silla es muy amarilla, empezamos a trabajar con estos pigmentos que son para el cemento, ferrites, y pues nos aguantó muy bien la mezcla que se mezclara con ellos, es decir, no se disgregaba. Bueno, aquí vemos a Nati con algunas alumnas trabajando el mural que quedó adentro. La idea de hacer el mural era poner la mezcla o someter a la mezcla toda clase de pruebas, como puede ser, en primer lugar, la pigmentación. Ya vimos que la mezcla sí quedaba homogénea. Después el rayado, el raspado, el esgrafiado, todo eso que se tiene que hacer con una mezcla cuando se está haciendo un mural. Y la mezcla se comportó perfectamente. Y bueno, otra cosa bien importante que hicimos es, pues casi nadie iba a tener un muro de tierra vertida, ¿verdad? Entonces, vamos a probarlo en un bloc de concreto convencional y ver su adherencia y cómo se está comportando.
a la fecha quiero que sepan que la persona que nos prestó esta casa dice que con un mínimo, porque otra cosa que se estuvo monitoreando fue el espesor, mientras que el espesor aquí es milimétrico y cubre perfectamente todo el bloque. Ustedes saben que una mezcla de mortero cemento pues necesita alrededor de 2 centímetros. Esto ocupa mucho menos, su rendimiento es mayor y no tuvo bien aplicado ninguna grieta ni nada. La persona que nos prestó su casa para que se lo aplicáramos quedó encantada. Casi que nos dijo, no le pueden seguir con los demás cuartos. Entonces, muy bien. Y bueno, aquí quedó el maravilloso mural de Nati terminado, ya con nuestra mezcla. Fíjate que uno de los cumplidos mejores que me han dado en esta investigación, Nati, a la hora de hacer sus mezclas, que ha ido casi por todo el mundo haciendo estos murales, me dice que tarda mucho porque tiene que revolver su mezcla con el estiércol, ¿verdad? Generalmente usa estiércol de caballo, luego la gente no quiere trabajar con eso, tiene que esperar a que la mezcla fermente y todo. Y aquí nos dimos cuenta que haciendo la mezcla se puede aplicar directamente, no tiene que esperar nada, tampoco tiene que mezclarlo con nada y pues ella se fue fascinada porque ya no necesita estar consiguiendo, que luego no conseguía, ¿verdad? El estiércol y trabajarlo directamente. Entonces, yo creo que esa fue una gran contribución hacia esto en la investigación. Bueno, a raíz de este congreso en Guadalajara, ahí conozco a este arquitecto que es Martin Poitinet, el cual trabajaba o trabaja en Amaco. Y, oye, tú estás trabajando con tierra vertida. Sí, no, yo también, y yo ya he hecho esto, y tú qué has hecho, no, pues esto otro. Oye, vamos haciendo un congreso, sí, sería muy bueno. Por ahí del 2017 me invitan a Francia, ahí a los Grands Ateliers, precisamente a todo un taller de tierra vertida. Y es ahí donde yo digo que nuestros talleres deben de ser más, eh, deben de tener más parte teórica. Los franceses manejan mucho la parte teórica, toda la explicación. Y nosotros queremos, como buenos latinos, queremos embarrarnos luego, estar ya todos llenos de barro, ¿verdad? Y si no entendemos el por qué, si no conceptualizamos todo y para qué nos sirve, luego no vamos a poder entender las características de aquel material que estamos trabajando. Que dicho sea de paso, si ponen mi nombre, los dos apellidos, Aranda Jiménez, Aranda-Jiménez, ya van a poder encontrar varios artículos científicos en la web con todas las características de tierra vertida, desde la dimensión fractal, su porosidad, la transmitancia térmica, todas las características ya de una forma científica publicada en artículos. En la parte de abajo ven todo el trabajo arduo porque fue una semana de taller. En las mañanas íbamos a taller y en las tardes a las conferencias y todo lo que hicimos. La tierra vertida estabilizada, con dispersantes, como suelo, como torre, armada, sin armar, con acabados. De verdad fue un trabajo muy pesado, pero muy gratificante. Por ahí pueden ver, también se trabajó sobre los diferentes tipos de cimbra, si le agregábamos fibra, si no le agregábamos. eh, eh, Se ponían los pequeños prototipos en una especie como de patinete y se vibraba para ver qué tanto aguantaba la parte sísmica. ¿Qué pasaba si le poníamos cimbras que dejaran transpirar y que dejaran escapar más rápidamente la humedad de la mezcla? En todo eso consistió el taller. Bueno, y aquí estoy yo exponiendo mi trabajo. Bendito Dios, tuve traductora porque el francés lo entiendo, pero no lo hablo.
Y lo más enriquecedor de este taller es que participaron constructores, participó gente de la academia y cada uno expuso todos sus trabajos, ¿no? Otra de las preguntas que me hacen, bueno, ¿y qué pasa con las instalaciones, verdad? Bueno, pues ahí pueden ver un muro de tierra vertida al cual antes de colar se le metieron los tubos para que por ahí en un momento dado sirvieran de ducto para poder pasarlos, ¿verdad? Y bueno, el que ven al fondo, la foto del fondo es una cimbra en donde le da esa especie de acabado o se le puede incrustar madera. Se pueden hacer muchísimas cosas, tanto como el tapial y de una forma más rápida y eso va a depender pues, de nuestra creatividad, ¿no? Ya estoy terminando. En el 2019, por primera vez en Proterra, se da este taller de tierra vertida y gracias a mi amigo, el ingeniero Virgilio Ayala, que me dijo, pues ya, aviéntate, vamos a innovar los talleres, lo vamos a hacer en Guadalajara y digo, en Guatemala, me va a matar, en Guatemala y vamos a innovar. Y entonces, bueno, nos dieron un espacio para explicar en qué consistía la tierra vertida, en qué iba a consistir el taller. Y en ese marco maravilloso que tienen Patrimonio de la Humanidad de la Iglesia del Carmen, realizamos ahí nuestro primer taller de tierra vertida ya con escalas más pequeñas y cubos y torres en donde los estudiantes pudieran ver un resultado rápido. Y bueno, este es el taller que se dio en Oaxaca. Ahí ven los resultados. Y bueno, esa foto que me tomaste que me encanta, en donde también estuvimos trabajando. Y en Oaxaca, otra vez les repito, sí teníamos JAL también, o el equivalente al JAL que hay en Guadalajara, y por eso se obtuvieron estos resultados tan maravillosos. Algunos se estabilizaron con cal, otros no, porque a mí lo que me interesaba que vieran era cómo se iba a estar manejando los materiales. ¿Qué pasa si lo estabilizas? ¿Qué pasa si no estabilizas la tierra? ¿Qué pasa si lo desmoldas luego? Porque solo conociendo el material es como aprendes sus características y puedes sacar todas las bondades del mismo. Pues estamos llegando al fin y les quiero agradecer mucho su atención y tu invitación. Muchas gracias a ti, Yoli. Realmente esta técnica yo creo que va a llamar más que a uno la atención, porque es algo que, a diferencia de lo que vemos en los otros sistemas, como tú decías, cada uno tiene las ventajas y desventajas. Lo lindo de ver este tipo de técnicas es justamente el acabado, ¿no? Lo que sí te quería preguntar antes de que concluyamos, porque mostrabas a un inicio esta casa que habían hecho como prueba, donde tenías justamente las columnas de bambú, ¿no? Con los estribos de acero. Así, Parece ser que se ha trabajado con una modulación, o cómo se ha trabajado esta parte ya de la estructura que se ha realizado. sí, muy interesante tu pregunta. En cuanto a la losa, lo que nos va a marcar digamos, el largo de claro, pues es precisamente el largo de la vara de bambú, ¿verdad? Que ahí aprendimos que más de 4 metros, pasando los 350 no es conveniente porque se empieza a flectar, por más que le pongas un cargador al centro. En cuanto a los muros, sí estamos dependiendo, y en este caso en particular, porque estábamos muy limitados en cuanto al dinero que nos dieron para hacer el proyecto. Entonces, lo que se hicieron fueron esos tableros de cimbra, y tú sabes que como es, digamos, bueno, acá le llamamos Macopan, no sé cómo le llamen allá, pero es fibracel.
tienen una dimensión de 1,22 por 2,44 y a esa dimensión nos tuvimos que ajustar. En cuanto a tapial, he visto unas cimbras maravillosas, deslizantes de acero en ambos sentidos y tal vez, y ya metiéndole más herramienta más sofisticada, podríamos usar hasta vibradores, usar esas cimbras, ¿verdad? Pero ahí, y cuando expuse mi trabajo en Francia, yo dije, bueno, ¿cómo exponerlo de tal manera que no entiendan que no era por falta de herramienta? Porque tú sabes que mientras más maquinaria y más herramienta ligera le metas, como vibradores y cosas así, estás empleando más energía. Entonces también estás incrementando la huella de carbono, estás incrementando un montón de cosas. Entonces, pero también por otro lado ves que en Francia la mano de obra es carísima, cosa que para nosotros no, y sobre todo que teníamos el objetivo de que cualquier familia pudiera hacer esta autoconstrucción siempre con, digamos, asistida técnicamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezas a poner en la balanza qué hago. Le meto maquinaria porque si buscan por ahí el video de YouTube, pues sí es una grúa la que mueve toda la mezcla y una bomba y demás cosas, ¿no? Entonces, pero ya estás metiendo más energía en el proyecto y a la hora de hacer un análisis, pues te va a salir uno más disparado que otro. Entonces, va a depender de todas las herramientas a las que tú vayas a utilizar y las limitaciones que tengas. En este caso en particular, la altura estaba determinada por el tamaño de los tableros de la cimbra y también por el claro del tamaño de la vara del bambú. Claro. Y una consulta más. En el caso de los espesores, decías que se habían trabajado 25 centímetros. ¿Se ha hecho la prueba de que se pueda rendir con menor espesor? ¿Y cómo se trabaja el caso de las juntas? Porque como son piezas, en algún caso también Patricio decía cuando hablaba del tapial, que siempre es bueno ese cruce, ¿no? Entre hilera e hilera y entre pieza y pieza que se iba conformando. ¿Y esto cómo funcionaría en este caso la tierra vertida? Sí, la primera pregunta fue, En el caso de los espesores, si se trabajó menor a ajá, 25 y cómo respondían. mira, el espesor del muro se calculó. No fue algo así, digamos, una ocurrencia divina, no. Todo está calculado y hay una memoria de cálculo, tanto como una memoria descriptiva de este proyecto que lo ampara, porque tú sabes que en un proyecto de investigación tienes que rendir un informe. Entonces, se calculó con respecto al tipo de losa que íbamos a tener. Como a esa losa se le coló una capa aproximadamente entre 5 y 7 centímetros de espesor de concreto aligerado, entonces con esa base se calculó el ancho del muro. Probablemente si hubiéramos tenido una cubierta de paja como esa tan maravillosa que manejan en Argentina, pues a lo mejor un muro de 25 hubiera estado sobrado, ¿verdad? Porque es menor peso. No lo sé, estoy especulando, pero está calculado. Y con esa base, pues también, perdón, tú entras a la casa y hay una diferencia porque ya hemos medido la temperatura aproximadamente como de entre 3 a 5 grados y en época de calor. Y mira que nosotros ayer estuvimos con una sensación térmica de 45 grados centígrados, prácticamente éramos la sucursal del infierno aquí. Mientras que estoy viendo que por allá en Sudamérica ahorita ya andan con suéter, aquí está tremendo el calor. Entonces sí, el espesor del muro está calculado. Y con respecto a las juntas, pues ya te decía yo que fue por el peso propio de la mezcla y no se le puso absolutamente nada a la junta. Y en las otras pruebas de adherencia que viste, descubrimos un polímero muy bueno que es especial para tierra,
pero vimos que en estos casos, tanto como en el recubrimiento, no era necesario emplear otro químico aparte para ponerlo. Además de que si te pones a pensar si estás construyendo en una zona rural o en una zona donde tengan muchas carencias, pues no a todos lados llegan este tipo de materiales, ¿no? Me refiero a químicos que sirvan para estabilizar la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante que no he mencionado es, seguimos trabajando y seguimos investigando acerca de cómo ir disminuyendo la cantidad de cemento. Precisamente en estas pláticas con el ingeniero Hugo Uben me hablaba de trabajar con dispersantes. Los dispersantes son aquellos elementos que le dan la particularidad a la arcilla de separar las laminillas y con esto ver si puede tener mayor resistencia a la compresión. Entonces, con todos estos elementos, cambiar las dosificaciones, aumentar la cal, disminuir el cemento, ya hasta tenemos tesis publicadas que han ganado premios sobre esto y todavía seguimos en esa, digamos, en esa carrera, ¿verdad? Para todos los estudiantes que nos están viendo, es una parte muy importante porque se abren nuevas caminos de investigación en lo cual podemos seguir y pues están todos invitados. Realmente es una linda experiencia y un lindo aprendizaje que nos has dado, Yoli. Qué linda, Pacha, muchas gracias. Y como tú iniciabas, ¿no? Me encantó con esas palabras de que invitamos justamente a los estudiantes, no solo de arquitectura, sino a todos los estudiantes en general y a la gente que esté interesada en ver esa posibilidad de un mañana mejor. Entonces, te agradezco infinitamente, Yoli, por todo el mensaje, no solo de vida, sino académico, porque eres un claro ejemplo de que la academia debería ir por este rumbo, ¿no? Y no de repente tomar un camino más sencillo y más fácil como a veces lo hacen. Quedo agradecida contigo, Yoli, por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento y simplemente invitamos al público que esté ahora viendo, se puedan unir al enlace que vamos a mandar para hacer las consultas, que seguramente van a haber muchas, Yoli, porque es algo novedoso, no es una innovación tecnológica que de repente en algún momento se ha visto, pero que ya tú lo estás manejando con mucha experiencia, con mucha solidez basadas en normativas, en estudios, y bueno, todo esto que involucra también a la academia. Muchas gracias, Yoli. Al contrario, gracias a ti, Pacha. Estamos pendientes y yo soy la agradecida con esta oportunidad de seguir difundiendo una técnica que ya estaba olvidada, pero si antes ya se habían hecho muchas cosas, ¿por qué no hacerlo ahora de una manera segura? Muchísimas gracias. Estoy al Gracias. pendiente de sus preguntas. Listo.